Buenas tardes, soy Alejandro Sierra de la editorial. Dos palabras que titulo, utilizando un verso de Ernesto Cardenal, a la espera de la nueva creación. Estamos aquí esta tarde convocados para celebrar y para expresar nuestra admiración y nuestro afecto hacia la persona, la obra y el significado de Ernesto Cardenal, que hoy precisamente está cumpliendo 95 años. Para comenzar este acto de celebración, vamos a proyectar un pequeño vídeo que nos ha hecho llegar el mismo Cardenal para una ocasión como esta. Después, al final, proyectaremos un par de vídeos más en los que él mismo hace un pequeño recuento de su propia poesía. Me alegra mucho y agradezco mucho esta publicación de toda mi poesía que la editorial Trota está haciendo. Y doy las gracias a todos los que han participado en este proyecto de mi poesía completa y en especial pues a mi amigo Alejandro Sierra de Trota. Yo no escribo para mí mismo, escribo para los demás. No son tan pocos como los que dice Rapau, que son aquellos para los que él escribe 3 o 4 personas. Son más, pero no son muchos más. Bueno, bien, pues entonces, en lo que se refiere a nosotros, los editores de Trota, hemos hecho nuestro homenaje a nuestra manera, editando este volumen que está aquí en la mesa y que también encontrarán fuera a la puerta de la sala. Al perder Bueno, fue un largo proceso la edición del libro, casi en torno a 3 años, en este proceso en el que María Ángeles Pérez López tuvo una intervención decisiva. A María Ángeles no fue necesario explicarle el proyecto. Enseguida lo entendió y lo acogió con un entusiasmo y una pericia imprescindibles para hacerlo posible. Fue un acierto encomendarle la edición del texto, por muchas razones. Por su condición de profesora de literatura hispanoamericana, experta en la poesía de Cardenal y además, quizá de modo especial, por su condición ella misma de poeta, con varios libros publicados, el último de los cuales, Interferencias, fue publicado recientemente por la editorial La Bella Varsovia, que es en sí mismo un verso, se llama como un verso. Su biografía, la biografía de María Ángel, figura más completa, aunque también muy abreviada, en el dorso del libro. De ella cabe resaltar su condición de miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro también de la Academia de Juglares de Fontiveros, que como todos sabemos es el pueblo natal de San Juan de la Cruz. La intervención entusiasta de María Ángeles en el proyecto contribuyó primero a que nos tomáramos en serio el proyecto, después a considerar que el proyecto era viable y, por último, llevarlo a cabo. El mismo Cardenal me hizo llegar su acuerdo en que fuera ella quien se hiciese cargo de la edición del libro y que se alegrara de que fuera así. No se puede decir, por otra parte, que el proceso de edición fuera del todo fácil. Había un primer paso
era necesario reunir todos los poemas, muchos de ellos dispersos en revistas y en publicaciones de militancia, o controlar las fechas de su publicación. Había poemas con distintas fechas de publicación siendo el mismo poema. Después había que fijar un criterio de agrupación de todos los textos y, por último, someter todo a la valoración del propio Ernesto Cardenal, cuya aprobación no había que dar por supuesta. Para ello, contábamos con la ayuda de Luz Marina Acosta, asistente de Ernesto, una ayuda siempre necesaria y que fue imprescindible, sobre todo en el tiempo en que duró la grave enfermedad de Cardenal, que nos obligó a apresurar el trabajo con la intención de llegar a tiempo. María Ángeles supo cumplir esas tareas y mantener el entusiasmo incluso en los momentos de desaliento y de dificultad de comunicación con Nicaragua durante el pasado año. Tanto ella como yo, desde luego más ella, fuimos siempre conscientes de que estábamos trabajando con un material incandescente en el que estaban presentes el amor y la misericordia, pero también la ira y la denuncia de tantos caudillos y dictadores muy activos en los numerosos procesos históricos en los que estuvo presente y en los que participó activamente Cardenal. Es el periodo de su poesía militante, documental, muchas veces poesía de trinchera, y luego, en su etapa más reciente, su canto al cosmos, a las galaxias, a las, como él mismo dice, a las lejanísimas estrellas que ya no existen, a un universo que está en fiesta. Está de fiesta, dicen. Quizás su experiencia mística, que él tanto reivindica, consista precisamente en esto, y así lo afirma Luce López Baralt, especialista y confidente de Cardenal. Para acercarnos más directamente a los textos de Cardenal, hemos recurrido a las dos fórmulas más vinculadas a la poesía desde antiguo: la lectura colectiva leída en voz alta y la poesía cantada también para muchos. De Sara del Río es de agradecer que, aparte de los estudios de bachillerato propios de su edad y los que piensa para el futuro, que según tengo entendido es nada menos que la astrofísica, ¿verdad? Sí. Bueno. Es admirable y de agradecer que se reserve un tiempo para estudiar arte dramático y participar en numerosas sesiones de lectura pública de poesía. Sara leerá poemas de 3 libros significativos de Cardenal: Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, del año 65, Telescopio en la noche oscura, del 93, e Hijos de las estrellas, de 2018. Gracias, Sara. Y Francisco Contreras Molina, más conocido o también conocido por su nombre artístico, El Niño de Elche, se ha encargado de musicalizar textos de Cardenal. Poner música a la poesía forma parte de una tradición antigua. Es más, la poesía en el fondo es canto. Solo basta recordar la Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia, etc. Así que El Niño de Elche se incorpora a esta larga tradición de canto y poesía y musicaliza para nosotros el Salmo 21, que forma parte del libro Salmos de Cardenal del año 64. El Niño de Elche es un artista, poeta y cantador de flamenco, aunque también recientemente se ha internado en otros territorios musicales, siempre desde una perspectiva de activismo social y político, muy atento a la contemporaneidad. Algunas de sus creaciones son las que he oído este fin de semana y me han gustado especialmente, quizá no sean. Son Sí a Miguel Hernández,
Voces del extremo y Antología del arte flamenco heterodoxo. Y su último trabajo, Colombiana, que interpretará el próximo viernes, el 24, en la Sala La Riviera de aquí de Madrid. Confiemos que todavía haya entradas disponibles. Vamos a ver. Pues gracias, Paco, por tu participación en este acto. A vosotros. Y gracias también a Casa América, en especial a Ana María Rodríguez, su responsable del área de cultura, por habernos cedido este espacio para celebrar esta celebración. Aquí termino. María Ángeles, como se suele decir, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bien que somos más de 3 o 4 personas, ¿verdad? Y no solo en la poesía, también en este momento de celebración de los 95 años del poeta, que es un momento hermoso, hacer coincidir la presentación de la poesía completa con esta fecha tan relevante, pues creo que nos llena de emoción a muchas de las personas que estamos aquí. No hay suficientes adjetivos, lo sabemos bien, para definir la obra de Ernesto Cardenal: cósmica, revolucionaria, ecologista, de raíz indígena, de raíz cristiana, de vocación política, siempre marcada por el amor, desde esos tempranos poemas a las muchachas de su adolescencia y juventud, hasta esos poemas últimos que nos están abrazando a cada uno de nosotros, entre los billones y billones de estrellas, también en este día tan frío de enero. Es un poeta de la totalidad, tal vez, al menos un poeta que ha sentido y siente una curiosidad infinita por el mundo y al que le duelen todas las injusticias y que celebra el espacio del amor. Tampoco hay suficientes palabras para la palabra gracias, porque estáis aquí, están aquí todos ustedes para venir y acompañar esta obra. También Casa de América por ser casa y por ser América. Y a Sara del Río, a quien no conocía, que de verdad gracias por poner voz, querer poner voz a estos textos. A Paco Contreras, el niño del Che, por este talento y generosidad extremas por las que lo admiramos tanto. Y al equipo de Trota, a Alejandro Sierra y toda la editorial. Ustedes conocerán esa biblioteca Ernesto Cardenal que desde hace años Trota cuida con esmero, pero esta poesía completa tiene mucho que ver con un trabajo impecable, cuidadoso y paciente. Quiero contar una pequeñísima anécdota que para mí indica el amor a los textos de la editorial. Cuando llega y ya están las máquinas imprimiendo el libro, un libro de 1200 páginas con mucho esfuerzo, con muchos meses de trabajo, y llega al correo electrónico de Alejandro Sierra un segundo inédito de Ernesto Cardenal. Un inédito titulado Con la puerta cerrada. La edición recogía un inédito, pero llega un segundo inédito. El poeta se había recuperado de esa grave enfermedad, estaba escribiendo, está siempre atento a lo que ocurre dentro y fuera, dentro de sí y fuera en el mundo, y entonces la editorial decide parar las máquinas y revisar el libro para poder incluir ese inédito, nada menos. Y también desde aquí, porque se lo vamos a contar al poeta de un modo u otro, como aquí hay amigos suyos en la sala, pues también para Luz Marina Costa todo el agradecimiento, y por supuesto al poeta por una obra que es totalidad viva y en expansión, como el universo que tanto le fascina, y porque su criterio tiene que ver siempre, me parece, con lo más relevante, que muchas veces no son las preguntas de los filólogos acerca de si esta coma se coloca o no, sino que tiene que ver con la cercanía de la obra, con los grandes problemas
del presente, con esos grandes dolores, con esas grandes injusticias, pero también con las respuestas posibles. Brevemente, para hacer un recorrido por este libro, lo primero contar que había que dar cuenta de una obra muy extensa, decía 1200 páginas, una obra que además es muy diversa porque va acogiendo numerosas preocupaciones. Es una obra que está permanentemente preguntándose y que tiene que ver con muchísimos elementos distintos que en Cardenal están encontrando una expresión que siempre busca esa utopía, esa convicción de que hay un utopos, un no lugar, que es un buen lugar, un mejor lugar, un paraíso. Cardenal, traductor de Catulo y de Marcial, de los epigramistas latinos, de los grandes poetas angloamericanos, la antología de la poesía norteamericana que estuvo seleccionando y traduciendo con José Coronel Urtecho, traductor de Ezra Pound, a quien edita en 1979, traductor de los indios de los 5 continentes, vertidos a su vez a distintas lenguas modernas y clásicas, editor también con la pequeña editorial El Hilo Azul, junto con Coronel Urtecho, estudioso de la poesía nicaragüense, con un libro temprano, Nueva Poesía Nicaragüense, del año 1949, y que inicia una obra que seguramente todos conocen, con esos epigramas, esos primeros poemas de amor, a veces de carácter documental, o que tienen que ver con elementos vinculados a la dictadura de Somoza, y que él ha querido que fueran los primeros textos de esta poesía completa. Le preguntamos por algunos textos iniciales, por un trabajo de Luz Marina Costa acerca de un primer intento de libro, Carmen y otros poemas, pero él consideró que su obra tenía que empezar en epigramas y así ocurre. ¿Hasta dónde llega esta obra? ¿Es completa? No, es poesía completa hasta la fecha, con exclusiones que el poeta ha planteado, pero es la más completa hasta la fecha y en la que da cuenta de lo que significan nada menos que 95 años, una parte muy grande de ellos dedicados al amor, a la escritura. Esta poesía completa está en deuda con trabajos de otras antologías, de otras compilaciones anteriores, especialmente en México, donde la Universidad Veracruzana publicó entre 2007 y 2008 en 3 tomos lo que para ese momento era la poesía completa de Cardenal, su obra reunida y que preparó José Luis Rivas. También es una poesía completa en deuda, en relación estrecha con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, con la antología Hidrógeno Enamorado que tuve la alegría de realizar, de que mi universidad me encargara ese hermoso proyecto, y a partir de ahí pues surge una cercanía con el poeta y con Luz Marina Costa que me permitió pues las muchas dudas de filóloga acerca de cómo escribíamos una palabra o por qué no incluíamos un poema o dónde se incluía un libro nuevo. De ahí este hermosísimo proyecto. Y a partir de los epigramas se van sucediendo libros, se van sucediendo coyunturas. Repasar la trayectoria vital de Ernesto Cardenal es encontrarse con las más relevantes encrucijadas de la historia, de la política, de la cultura, de la sociedad de América Latina. Es encontrarse con el rostro de los dictadores, en el caso de Nicaragua, nada menos que esa figura de Somoza, del clan de los Somoza, Anastasio Somoza padre y después sus hijos, lo que significa la revolución sandinista, el triunfo de esa revolución en 1979, lo que significa para Cardenal, que era parte de ese movimiento, que finalmente se produzca
esa caída de la dictadura, pero también que él pase a ocupar nada menos que el Ministerio de Cultura durante 2 mandatos, es encontrarse, repasando la trayectoria de Ernesto Cardenal, es encontrarse también con otro de los rostros relevantes de América Latina, de su poesía, de su cultura, de su historia, que es la teología de la liberación, el momento en el que él, como primero monje en el monasterio de Getsemaní en Kentucky, donde se encontraba el poeta y también traductor Thomas Merton, el estadounidense Thomas Merton, al que homenajea en las coplas por la muerte de Merton, cuando él muere a partir de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, decías encontrar ese rostro, el de la teología de la liberación, la opción por los pobres, porque Ernesto Cardenal, primero monje en ese monasterio trapense, en Getsemaní, en Kentucky, de donde escribe algunos de sus más hermosos libros, el titulado Getsemaní, Kentucky, los Salmos. De ahí vienen muchos, aunque se publican después, pero de esa experiencia conventual surgirán los textos, algunos de esos más hermosos textos. Y decía, ese rostro de la teología de la liberación, porque además de monje, después tendrá que abandonar el monasterio de La Trapa por razones de salud en Estados Unidos y vivirá en México y Colombia, donde se ordena sacerdote, donde en su país, en Nicaragua, se ordena sacerdote, pero estudia teología en Colombia, en La Ceja, en Antioquia. Una vida entonces en la que la religión es central y el amor a Dios supone esa preocupación, esa opción por los pobres de la Iglesia latinoamericana de esos años. Y libros entonces centrales que decía, recorrer esa misma trayectoria de Cardenal es también encontrarse con la decepción ante las revoluciones que triunfaron. La revolución perdida es como titula él el 3er tomo de sus memorias. Es encontrarse también en la poesía y en las memorias, pero en la poesía, así en el segundo inédito que está en la poesía completa, es encontrarse también con la ciencia, con otro de los momentos claves de la producción cardenaliana, que es Cántico Cósmico, ese inmenso momento en el que acoge todas las preocupaciones por el origen del universo, la segunda ley de la termodinámica, el efecto Doppler, las teorías de Dirac, de Schrödinger, todo lo que significará, por supuesto, la relatividad con Einstein como figura central. Así que momentos absolutamente capitales que, como decía, nos ayudan a ver el rostro de nuestro tiempo, no solo el rostro de un poeta y una producción concreta, sino el rostro de nuestro tiempo. Para ir muy brevemente y que no nos perdamos nada relevante de este complejísimo e inmenso poeta, de los epigramas después escucharemos en su voz algunos de ellos, amor, pero también la preocupación por lo que significaba la dictadura somocista. Él había participado en una rebelión en abril de 1954 que no triunfa y que supone la inmediata represión de varios compañeros. De ahí surge uno de los que vamos a escuchar. Yo he repartido papeletas clandestinas. En el año 56, la llamada religiosa, su verdadero nacimiento, como dice él, 2 de junio de 1956, una experiencia que le lleva a pensar en términos finalmente de espiritualidad que lo conectan con el de los indios de América, homenaje a los indios americanos, pero también los indios de cualquier lugar del planeta Tierra, en una labor que él realiza. Yo antes recordaba que él había sido traductor, una labor que realiza muy significativa, porque para él será posible así en el comunalismo, en el agrarismo,
en la cercanía de carácter ecologista con la tierra, será posible cuestionar el sistema capitalista, será posible cuestionar muchos de sus rostros más feroces. Así lo ve él. Y en términos de la resurrección, hacia la resurrección, dos de los poemas que escucharemos en su voz, de Getsemaní, Kentucky, como latas de cerveza vacías y colillas y detrás del monasterio junto al camino, dan cuenta justamente de que resucitarán las llantas rotas, resucitarán las cajetillas de tabaco vacías, las cigarras, la vida, nosotros. Y así no quiero olvidarme de nombrar la oración por Marilyn Monroe, lo que significa el momento en el que mira con enorme compasión a esa niña, a esa muchachita, a la joven que hubo de enfrentarse a su soledad como si fuera una astronauta frente a la noche espacial, que vamos a escuchar también aquí ahora con Sara del Río. No quiero dejar también de nombrar su preocupación por el pasado, porque en el pasado está escrito el nombre de nuestro rostro, está escrito el nombre del presente. El estrecho dudoso, otro de sus grandes libros, donde va a abordar cuestiones que hacen legible Nicaragua, Centroamérica, las diversas dictaduras centroamericanas, la búsqueda del canal, el canal de Panamá finalmente, y las diversas invasiones estadounidenses. No quiero olvidarme tampoco de Solentiname, de la fundación de una comunidad contemplativa, del lugar en el que surgen algunos de sus más hermosos textos, ese homenaje a los indios americanos, que aquí ha querido que forme un solo libro, poemas Los ovnis de oro, poemas indios, porque junto a ese homenaje a los indios americanos se van a sumar Quetzalcóatl, el propio Los ovnis de oro y Tatabasco, libros en los que él se pregunta por el modo en el que los indios, los indígenas, cantaron su experiencia del mundo y cómo desde la antropología cultural, con una sensibilidad que es la del poeta, es posible pensar también nuestro presente, también su presente. No quiero olvidarme de nombrar la palabra exteriorismo, que es como Pablo Antonio Cuadra definió esa objetividad poética austeramente fiel a la realidad inmediata y exterior. Lo que Cardenal y José Coronel Urtecho, que iban a haber escrito un manifiesto acerca del exteriorismo y nunca llegaron a escribir, pero sus obras dan fe, especialmente Cardenal, de lo que era eseísmo, la asunción de todo lo exterior a la poesía, historia, antropología, teología, economía, lingüística, ciencia, a partir del collage de diversos lenguajes y materiales para una poesía comunicante, una poesía urgente, una poesía pensada en términos de acción. No quiero dejar tampoco de nombrar en los últimos años como Cardenal en Canto Nacional, el oráculo sobre Managua, da cuenta del dolor que sufre su país, pero también abre una y otra vez la puerta a la esperanza. Que el último inédito se titule Con la puerta cerrada tiene más que ver tal vez con Emaús, a quien se refiere, que con el hecho de cerrar ninguna puerta. Porque aunque hay cierta despedida del poeta en los últimos inéditos, hay momentos en que se refiere a su propia obra y, bueno, hacia un final de un camino, como es lógico en una persona de su edad y tan consciente de la experiencia del tiempo que somos, ¿no? Pero por otro lado, las puertas, esa puerta de la esperanza está siempre abierta en él. No quiero olvidarme también, y ya voy acabando, de los viajes, pasajero de tránsito. Así tituló una primera publicación de sus poemas de viajes. Ha sido
un gran viajero, estudió en Estados Unidos, bueno, vivió en México, estudió en Estados Unidos, he nombrado también Colombia y lugares en los que se arraigó de manera fuerte, por supuesto Nicaragua, pero ha recorrido todo el mundo en sus diversas labores como poeta, como político, como activista, como pacifista, en todos los órdenes, y ahí están algunos de esos grandes textos. Y luego, ya en los últimos años, la ciencia. Yo nombraba Cántico Cósmico, ese extenso y ambicioso libro, pero también hay que nombrar, porque es extraordinario, Telescopio en la noche oscura, donde el itinerario místico alcanza su plenitud. Es un libro de textos mucho más breves, a diferencia de Cántico Cósmico con las largas cantigas, y en Telescopio en la noche oscura nos encontraremos que está formando escuela con San Juan, con Teilhard de Chardin, con el propio Thomas Merton, y Luce López Varal lo ha considerado el fundador de la literatura mística hispanoamericana. Es desde luego uno de los místicos cristianos más originales del siglo XX, también del XXI, porque realiza el esfuerzo de unir religión y ciencia, religión y evolución. Ahí está su origen de las especies, su reescritura del texto de Darwin. De Telescopio en la noche oscura escucharemos también algunos poemas en la voz de Sara del Río. Versos del Pluriverso y Los hijos de las estrellas son ya sus últimos proyectos. El último, Los hijos de las estrellas. Así es como nos ve hoy. Nosotros lo miramos a él a través de esta pantallita que nos trae un vídeo grabado, pero él, cuando nos mira, cuando mira el mundo, cuando se mira a sí mismo, se nombra hijo de las estrellas. Como si el abrazo cósmico frente a la noche oscura se estuviera abriendo a la experiencia de ser parte de una comunidad inagotable. Es la comunidad que puebla ese espacio interestelar. Si Marilyn Monroe estaba sola como una astronauta ante su propia vida, si hizo una llamada y nadie contestó ese teléfono, lo que hace Cardenal es establecer esa comunidad amorosa de los hijos de las estrellas. 2 poemas de esos hijos de las estrellas han sido publicados en Nicaragua en 2018 y 2019, Así en la tierra como en el cielo, y el titulado Hijos de las estrellas, que da título al proyecto conjunto. A esos 2 iniciales se suman los 2 inéditos que incorpora esta poesía completa. Una obra extraordinariamente fecunda, de gran influencia en la poesía contemporánea, una obra que tiene lectores en más de 20 idiomas, que ha recibido distintos premios, pero sobre todo que ha sido nombrada una y otra vez por quienes a veces ni siquiera van a preocuparse por quién es el autor, y no tiene por qué ser relevante cuántos de los epigramas son cantados y contados como si fueran parte ya de ese acervo de lo anónimo. Grandes proyectos, grandes palabras, pero también el espacio de la persona en su intimidad, en lo más pequeño, en aquello que señala que macrocosmos y microcosmos se dan siempre la mano en él. Una obra inagotable, una obra no completa, pero que celebramos en este hermoso trabajo. No lo digo por mi parte, lo digo por la parte que Trota y Cardenal, por supuesto, que es a quien celebramos tanto, han hecho posible. Así que vamos a escuchar a Sara del Río y al Niño del Che con La felicidad de esta tarde. Señor, reciba a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre.
Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de la tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presente ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola, como una astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre, con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos se le recomendó el psicoanálisis. ¿Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena? Y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo los reflectores, y apagan los reflectores y desmontan las 2 paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama, con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice «wrong number», o como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Vamos a aplaudir. Yo nací para un amor extremista. Tal vez por eso nos comprendemos. Más extremista sos vos, y yo te conozco poco todavía. Este parque de Madrid, mira tú, mi amante inmaterial, los cuerpos que se besan. Si vos me querés y te quiero yo, pues ¿qué es lo que nos une en el universo? Como si estuviéramos en universos paralelos. Aunque tú no vengas conmigo esta noche, mi alma ha quedado abierta para ti. Por si vinieras, si tú no vienes, estará abierta de todas maneras para ti y nadie más. Si pudiéramos concebir el infinito, sabríamos cómo nos ama, pero como el infinito para nosotros es igual a 0, sentimos 0, lo cual se alcanza en la más alta oración. Mejor unido a ti a quien no siento, a quien de veras de todo nada siento, que cualquier otro amor que sintiera de veras. Amado, los prados están en flor, feliz amor que me ha tocado, que es, ay, amor igual a 0. Billones de galaxias y billones de estrellas, las estrellas de donde venimos. ¿Por qué existe el mundo en vez de solo la nada? Algo tan inmensamente grande será con algún propósito. Si toda vida acabara, ¿cuál es el sentido del universo? Cada puntito de luz es un mundo y nosotros un puntito microscópico entre las galaxias, que se creyó dentro del universo. Si hay creación, será por algo, y tiene sentido este mundo en que vivimos.
¿Qué desperdicio sería si se acabara el universo y no hubiera vida tras la muerte? Primero, solo dos, Dios y la nada. Los planetas son estériles, pero aún no lo cubrió de criaturas para amarlas. Si la muerte fuera el final de todo, no se justificaría la existencia del mundo. No se sabía lo grande del cosmos, billones de estrellas en una galaxia y todo el universo observable. Es una partecita de lo que hay y 90% no se ve en telescopios. La materia inanimada se reprodujo y billones de años después, nuestros primos animales y nosotros, los mismos átomos de todo el universo nacidos de concentraciones de gas, de lejanísimas estrellas que ya no existen. ¿Cosmos o caos? No sabemos si es el único universo. Homo sapiens, muy recientemente aparecido, con planeta especial para que viva y lo transforme, redondo y dando vueltas día y noche, caliente y frío para tenerla la vida, alternando frío y calor. Si solo día sería muy ardiente, si solo noche se congelaría. Y con sol, sin sol, no existiríamos. Comemos sol, nuestra vida es luz solar. La luz creó la vida. ¿La vida es una necesidad cósmica? ¿Y la inteligencia una necesidad de la vida? Hubo el paso de la materia a la vida y a la vida consciente. Y vamos por la calle en un universo consciente. ¿Cómo explicar que haya calles? Todo por la necesidad y el azar y un orden que salió del caos. Y vamos a escuchar ahora a Ernesto Cardenal, algunos de sus poemas. Este es otro de los poemas escritos durante mi estadía como novicio en el monasterio trapense. Como latas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días. Como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así ha pasado mi vida. Como los automóviles que pasaban rápidos por las carreteras, con risas de muchachas y música de radio. Y la belleza pasó rápida como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda. Y no ha quedado nada de aquellos días, nada más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el acerrín con que al amanecer barrieron los bares. Detrás del monasterio, junto al camino, existe un cementerio de cosas gastadas, en donde yacen el hierro, arrozos, pedazos de losa, tubos quebrados, alambres retorcidos, cajetillas de cigarrillos vacías, acerrín y sin plástico envejecido, llantas rotas, esperando como nosotros la resurrección. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Yo he repartido papeletas clandestinas, gritado viva la libertad en plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar.
Vamos a escuchar al niño de Elche. Muchas gracias. Bueno, simplemente agradecer a María Ángeles, a Trota, no por su invitación a Casa América por acogernos. Para mí es muy emocionante cantar a Ernesto. Llevo cantándole años, desde otros espacios que no son los espacios de la poesía, ¿no? Ese mandato de evangelizar a otros seres mediante la pasión que nos mueve, pues según qué genios que nos rodean, ¿no? La verdad que llegué a Ernesto, lógicamente, por amistades. Nuestro amigo en común, Bernardo Santos, puso en mi mesilla de noche 3 libros que me cambiaron el sentir. Uno fue un libro de Leonardo Boff y los otros 2 libros fueron versos del Pluriverso y salmos, ¿no? A partir de ahí, pues estos libros me llevaron, pues, a estudiar la teología de la liberación, a superar prejuicios. Cuando hablamos de Ernesto Cardenal como un revolucionario, me gusta mucho entroncarlo más con la palabra revuelta, ¿no? Es un revoltoso que se mete en ti y de repente comienza a jugar, en el buen sentido del verbo jugar, con tus emociones, sentimientos, contradicciones, y de repente crea pequeñas revueltas, ¿no? Que hacen de ti un hombre nuevo, que al fin y al cabo es lo que consigue constantemente cada verso de Ernesto. Y él me llevó, pues lógicamente, a Pound, y me llevó, lógicamente, a escuchar la música de los Huitotos, y me llevó, pero también a escuchar a Haydn, ¿no? Como bien invoca él en el Cántico Cósmico, pero también me llevó, por supuesto, su maestro Thomas Merton, y de ahí me llevó al silencio, ¿no? Que tanta falta nos hace, ¿no? Y todo eso es un germen, son caminos que se trazan no tanto a partir, sino a través de Ernesto Cardenal, ¿no? Y de repente lo vas conectando con otras cosas que te van sucediendo, ¿no? Yo antes comentaba con Alejandro, ¿no? Pues mi amistad con el poeta, escritor Antidio Cabal, ¿no? Mis reuniones con él en Costa Rica, una época que yo iba mucho a Costa Rica, por ejemplo, pero también ahora que estoy sumergido en un proyecto, o varios proyectos sobre el mecamístico Valdelomar, pues como cada día que voy al estudio, de repente la figura de Ernesto, a priori lejana de un personaje como Valdelomar, pero tan cercana en sus intereses en el siglo XX y, bueno, más allá de la historia pluriversal de lo político y de lo social, ¿no? Bueno, pues por todo eso canto a Ernesto y por eso todo eso soy hoy día el que soy, mañana no sabremos cuándo. Y bueno, antes comentaba Alejandro que era musicalizar poemas, tal vez no sea tanto eso, sino extraer la música que conlleva los poemas, ¿no? Y como bien sabemos que la salmodia, ¿no? Los salmos, que al fin y al cabo es una alabanza a Dios, pero en estos salmos de Ernesto, pues ese Dios que es el reino de los cielos, como él bien dice, es el reino en la tierra, ¿no? Pues es una alabanza a nosotros, ¿no? A ese 1 más 1 igual a unos que tanto nos ha enseñado él. Y bueno, pues para mí es muy gratificante poder compartirlo, porque al fin y al cabo la poesía es un compartir, aunque uno la lea en su seriedad absoluta, nunca está solo, ¿no? Os lo muestro. Dios mío,
que me has abandonado. Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo. Se burlan de mí en todos los periódicos. Me rodean los tanques blindados. Estoy apuntado por las ametralladoras y cercado de alambradas. Las alambradas electrizadas. Todo el día me pasan listas, me tatuaron un número, me han fotografiado entre las alambradas y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos. Me han quitado toda identificación, me han llevado desnudo a la cámara de gas. Y se repartieron mi ropa y mis zapatos. Mi ropa y mis zapatos. Grito pidiendo morfina y nadie me oye. Grito con la camisa de fuerza y nadie me oye. Grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales y nadie me oye. Grito en la sala de enfermos incurables y nadie me oye. Grito en el ala de enfermos contagiosos y nadie me oye. Grito en el asilo de ancianos, agonizo bañado de sudor en la clínica del psiquiatra, me ahogo en la cámara de oxígeno, lloro en la estación de policía, en el patio del presidio y... Estoy contaminado de radioactividad y nadie se me acerca para no contagiarse. Nadie me oye. Nadie me oye. Nadie.
Gracias. Con Ernesto Cardenal, con estos 95 años, con su poesía completa, con este momento eléctrico, ¿verdad? Gracias.